Lo dijo frente a todos. Estábamos en el restaurante de la terraza del hotel, ese lugar donde las amigas van cuando quieren celebrar algo importante, cuando necesitan hacer un momento memorable, cuando deciden que ese instante merece ser documentado en redes sociales para que todos sepan que existe. Su nombre era Valentina, mi nombre era Sofía, y acababa de descubrir que durante los últimos 11 años yo había sido su sombra. Tú eres mi sombra, dijo mientras levantaba su copa. Cada cosa que hago, tú intentas hacer también. Cada vez que tengo un éxito, tú apareces queriendo que yo te ayude a tener uno igual. Cada vez que tengo un nombre, tú quieres que sea como el mío. Eres literalmente mi sombra y honestamente estoy cansada de que sigas mis pasos. La mesa se congeló, sus amigas, porque había muchas, porque Valentina era el tipo de mujer que coleccionaba amigas como yo, coleccionaba momentos en silencio, bajaron sus copas lentamente, esperaban mi reacción como si estuviera viendo un reality show, como si mi dignidad fuera entretenimiento. Yo no respondí de inmediato, simplemente la Maya. Y fue en ese silencio donde finalmente vi quién era Valentina. Realmente no era mi amiga. Había construido una narrativa donde yo era el problema, donde yo era la que estaba siendo parasitaria, donde ella era la víctima de tener que soportar a alguien que la admiraba. Lo que ella no sabía es que yo había estado documentando todo, que había estado guardando capturas de pantalla, mensajes, fotos, toda la evidencia de los últimos 11 años, que estaba esperando exactamente este momento porque ese día iba a haber una fiesta, la fiesta de lanzamiento de su nuevo negocio, su startup, que supuestamente era su gran idea original. Y en esa fiesta todas las luces iban a encenderse, todas las verdades iban a salir a la luz. Y Valentina iba a comprender exactamente quién había sido la sombra todo este tiempo. Tienes razón, respondí tranquilamente. He seguido tus pasos, pero no porque sea tu sombra. Es porque sabía exactamente dónde ibas, porque tú misma me lo estabas contando todo. Why en unos 10. Cuando abras esa fiesta, cuando presentes tu gran idea, espero que recuerdes esta conversación, porque las sombras tienen una capacidad especial, pueden reflejar luz que otros no ven. Ella no entendió lo que quise decir. Ninguna de ellas entendió, pero en una semana, cuando la fiesta sucediera, cuando yo presentara la verdad, finalmente comprenderían. Para entender cómo llegué a este punto, tienes que entender cómo comenzó la amistad con Valentina. Fue en la universidad, Hayes Once Eco. Yo estaba en el primer semestre de administración de empresas. Ella estaba en el primer semestre de marketing. Nos sentamos una al lado de la otra en una clase de economía porque ambas llegamos tarde. Y desde ese momento, ella decidió que éramos mejores amigas. Yo no decidí eso. Simplemente sucedió. Valentina tenía una forma de coleccionar personas. Ella halagaba, hablaba fuerte, cantaba, reía de su propia broma antes de terminarla. Y de repente, todos los que estaban a su alrededor querían estar cerca de ella. Era magnética, yo era lo opuesto, tranquila, reflexiva, observadora. Durante los primeros años fue una amistad hermosa. Ella me sacaba de mi caparazón. Yo le daba perspectiva cuando sus decisiones eran impulsivas. Nos complementábamos. O al menos
Eso es lo que pensé. Luego vinieron los negocios. Valentina tuvo su primera idea en un negocio de ropa vintage. Fue ella quien lo propuso. Fue ella quien habló de ello en todas partes. Pero cuando llegó el momento de planificar, de organizarse, de hacer la investigación de mercado, ella me pidió ayuda. Why, Yola y yo pasé cientos de horas ayudándola a construir ese negocio. Y cuando tuvo éxito, cuando comenzó a ganar dinero, cuando comenzó a aparecer en revistas de negocios locales, ella nunca mencionó mi nombre. Pensé que era un accidente a un olvido, pero luego sucedió de nuevo y de nuevo. Su segundo negocio fue un café. Yo le mostré 3 ubicaciones diferentes. Yo le ayudé a negociar el contrato de arrendamiento. Yo desarrollé el menú, yo diseñé el logo, pero cuando el café abrió, Valentina fue entrevistada por un periódico local y dijo: créeme, fue mi visión desde el comienzo. Nadie más tuvo un papel importante. Su tercer negocio fue un servicio de consultoría de imagen. Yo escribí el material de marketing, yo creé el sistema de clasificación de clientes, yo entrené a las primeras consultoras, pero cuando ganó un premio como empresaria innovadora del año, ella lo aceptó sin mencionar a nadie que la hubiera ayudado. En algún momento durante esos 11 años comprendí lo que estaba sucediendo, comprendí que no era que ella olvidara mencionarme, era que ella no quería mencionar que alguien la había ayudado, porque si alguien la había ayudado, entonces ella no era completamente responsable de su éxito, y su identidad estaba construida sobre ser la creativa, la originaria, la que tenía todas las respuestas. Yo era útil, pero no podía ser reconocida, porque si era reconocida, entonces el mito de Valentina como genio solitario se derrumbaría. Hayes Tres Ecos. Decidí comenzar a documentar todo. Fue una decisión consciente, una decisión que vino después de que Valentina fuera entrevistada en una revista importante y dijera: mi mejor consejo para emprendedores es que no confíen en nadie. Todos intentarán robar tus ideas. Siempre debes ser la única en saber exactamente qué estás planeando. Eso fue en una revista que en realidad mencionaba la mayoría de mi contribución en la sección de créditos pequeños. Pero en la portada, en el titular, en toda la publicidad que ella hizo después, nunca mencionó que había alguien más involucrada. Simplemente Valentina, la empresaria que construyó un imperio, así que comencé a guardar todo. Las conversaciones de WhatsApp donde ella me pedía ideas, los correos electrónicos donde yo desarrollaba estrategia, las notas vocales donde yo explicaba problemas y ella decía: eso es genio, voy a presentarlo como si fuera mío. Las capturas de pantalla de ella compartiendo mis ideas en grupos de negocios, pero atribuyéndoselas a sí misma. Lo que más duele es que ella frecuentemente comenzaba esas conversaciones diciendo: Sofía, necesito tu cerebro, como si mi cerebro fuera una herramienta que podía usar, extraer valor y luego devolver cuando no la necesitara más. Hace un año, ella mencionó que iba a lanzar un nuevo negocio, su startup, su idea revolucionaria que iba a cambiar la industria, iba a ser un platform de conexión entre clientes y expertos en diferentes campos o marketplace. Una idea que es simplemente hermosa en su utilidad. Lo que ella no sabía es que yo había escuchado esa idea años atrás. Yo la había escuchado de un empresario en una conferencia y después de la conferencia yo le había contado a Valentina exactamente cómo funcionaba. Le había mostrado videos sobre cómo otros emprendedores estaban implementándola. Le había dado la dirección completa de la idea y ahora ella
iba a presentarla como suya. El momento en que ella me llamó sombra frente a todos fue exactamente lo que yo necesitaba. Era la confirmación de que ya no podía continuar siendo callada, porque la sombra no es un accesorio. La sombra es lo que revela la luz. La sombra es lo que muestra la forma real del objeto. Sin la sombra, la luz es solo energía. Con la sombra, la luz tiene significado. Valentina pensaba que me estaba insultando, pero lo que realmente estaba haciendo era dándome el título perfecto para lo que iba a hacer. La fiesta estaba programada para el sábado siguiente. Sería en el hotel más importante de la ciudad. Iba a haber prensa, iba a haber inversores, iba a haber expertos de la industria. Iba a ser el lanzamiento que ella había estado planeando durante meses y yo iba a estar allí. No como su mejor amiga, sino como la sombra que finalmente se atrevería a hablar. Pasé la semana siguiente organizando todo. Compilé una presentación con cada idea que había tenido para sus negocios, con la fecha exacta en que la había tenido, con prueba de que yo la había iniciado. Incluí capturas de pantalla de nuestras conversaciones, incluí correos electrónicos, incluí registro de tiempo que mostraba exactamente cuántas horas había trabajado en cada proyecto. Luego, contacté a algunos de los periodistas que estarían en la fiesta. Les envié un preview de lo que iba a suceder. Les dije que había una historia más grande aquí. Les dije que la verdad sobre el éxito de Valentina era más complicada de lo que ella había estado diciendo en público. Algunos periodistas ignoraron mis mensajes. Algunos me pidieron más detalles, pero un periodista especializado en historias de startup y ética empresarial, respondió: esto es exactamente el tipo de historia que necesita ser contada. La fiesta comenzó a las 7 de la noche. El salón de eventos del hotel estaba decorado de forma minimalista, pero lujosa, exactamente como Valentina lo había descrito en nuestras conversaciones. Había 2 pantallas gigantes donde se projetaría la presentación. Había un escenario con un micrófono. Había un uniforme de seguridad verificando a los invitados a la entrada. Yo había llegado temprano. Había hablado con el técnico de sonido. Le había mostrado la presentación en mi laptop. Le había pedido que tuviera 2 opciones de video listas. Una era la presentación de Valentina, la otra era mi compilación de evidencia. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Elian. Podía ver en su cara que sabía exactamente lo que iba a pasar. Más segura que nunca, respondí. Valentina llegó alrededor de las 7:30. Estaba radiante. Llevaba un traje que probablemente costaba miles de dólares. Su maquillaje era perfecto. Su confianza era visible desde el otro lado de la sala. Ella caminó hacia el escenario y comenzó a saludar a la multitud como si fuera una celebridad. Dio un discurso sobre cómo había llegado a esta idea. Un discurso hermoso, coherente, convincente. Habló sobre la inspiración, sobre la pasión, sobre cómo había estado observando el mercado durante años y finalmente había visto la oportunidad perfecta. Fue exactamente el discurso que yo le había ayudado a escribir, aunque ella no lo sabía. Fue exactamente la narrativa que yo le había aconsejado que usara. Luego ella dijo: ahora voy a mostrarles la presentación, mi visión, mis ideas, mi estrategia, y señaló hacia la pantalla. Fue en ese momento cuando asentí al técnico, cuando él tocó su laptop, cuando la primera imagen no fue la presentación de Valentina,
Fue mi presentación fut l'approuvat, fut l'abu. La sala se congeló. A los periodistas se adelantaron. Los inversores se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Valentina se puso pálida. En la pantalla estaban todas las conversaciones. Todos los emails, todos los momentos donde ella había presentado mis ideas como suyas, todos los momentos donde yo había sugerido algo y ella había dicho, ¿eso es genio? Voy a usarlo en la presentación. Yo estaba de pie en la parte trasera del salón, completamente visible, completamente presente, completamente ya no invisible. Para que conste, comencé a hablar y mi voz fue amplificada por el sistema de sonido que el técnico había configurado. Esta no es una presentación de una sola persona, es una presentación de dos. Y una de esas personas ha estado siendo borrada de la historia durante 11 años. Valentina intentó bajar del escenario. Intentó detener la presentación, pero el técnico continuó reproduciendo imagen tras imagen, email tras email. Conversación tras conversación. Vi a algunos de los periodistas tomando notas. Vi a los inversores mirando a Valentina con sospecha. Vi a sus amigas, esas amigas que habían estado sentadas en el restaurante, aplaudiendo cuando ella me había llamado su sombra, mirando hacia otros lados, incómodas. Yo no estoy aquí para ser vengativa. Continuó hablando. Estoy aquí porque la verdad importa. Estoy aquí porque cuando las personas tienen éxito, merece serlo basado en la verdad, no en la mentira. Y Valentina ha construido un imperio sobre mentiras sistemáticas. Luego, mostré la parte final, la idea revolucionaria que iba a presentar. Y mostré dónde había escuchado esa idea. Mostré los videos que le había compartido. Mostré los artículos que le había enviado. Mostré que la idea no era original, era simplemente una iteración de algo que ya existía. Lo que ella está presentando aquí, dije, no es revolucionario es derivado y está siendo presentado sin reconocer a la persona que hizo la investigación, el desarrollo y la implementación. Y eso es fraude intelectual. Valentina finalmente habló. Su voz era pequeña, Sofía. Fuimos amigas. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Por qué? Respondí. Durante 11 años. Fuiste mi amiga en público, pero me borraste en privado. Durante 11 años, usaste mi trabajo para construir tu marca. Durante 11 años, permití que eso sucediera, porque pensaba que la amistad era más importante que la verdad. Pero aprendí que la amistad sin honestidad no es amistad, es explotación. Los periodistas se acercaron a Valentina. Los inversores se levantaron y comenzaron a marcharse. Sus amigas que habían estado en ese restaurante días atrás, que habían reído cuando ella me humilló, ahora desaparecían en la multitud. Lo que sucedió en los días siguientes fue exactamente lo que yo había anticipado. Los artículos en la prensa fueron implacables. Empresaria acusada de robar ideas a mejor amiga. La verdad detrás del éxito en colaboración sistemáticamente negada. Marketplace Startup basado en fraude intelectual. Los inversores retiraron su dinero. El lanzamiento fue cancelado y Valentina tuvo que enfrentar lo que había estado haciendo durante 11 años. Eventualmente, ella me pidió que habláramos. Fue en el mismo restaurante donde me había llamado su sombra. Pero esta vez, ella estaba diferente, estaba rota. Su confianza había desaparecido. ¿Por qué guardaste todo durante tanto tiempo? Porque quería estar completamente segura. Respondí, porque quería que la evidencia fuera irrefutable. Porque sabía que si lo hacía demasiado pronto, simplemente me culparías a mí. Así que esperé hasta que fuera tan grande que no pudieras negar la verdad. Lo que pasó después fue más complicado que una simple venganza. Porque la verdad tiene ramificaciones que van más allá de lo que podemos anticipar. El incidente de Valentina se convirtió en un momento cultural. Se convirtió en un momento donde otras mujeres, otras personas que habían estado siendo borradas, comenzaron a hablar. Recibí mensajes de decenas de personas que habían estado en situaciones similares, que habían visto sus ideas presentadas por otros, que habían estado trabajando detrás de escenas mientras alguien más recibía el crédito. Lo que comenzó como mi historia se convirtió en el comienzo de un movimiento sobre reconocimiento, sobre honestidad en las relaciones profesionales,
sobre el valor de las sombras que finalmente se atreven a hablar. Varios de los negocios anteriores de Valentina fueron reexaminados. Algunos de los premios que había recibido fueron cuestionados. Los periodistas comenzaron a buscar más historias similares. Y lo que emergió fue un patrón sistemático de mujeres siendo borradas de narrativas de éxito. Valentina cerró sus redes sociales. Se mudó de la ciudad. Desapareció del mundo público, al menos temporalmente. Pero lo más importante fue lo que me sucedió a mí, porque cuando finalmente dejé de ser sombra, cuando finalmente me atreví a hablar, descubrí que tenía voz, que tenía poder, que durante todos esos años había estado guardando no solo evidencia, sino también mi potencial. Después del incidente, decidí que no iba a volver a ser sombra, decidí que iba a ser luz, decidí que iba a crear mis propios negocios, mis propias ideas, mi propio camino. Lo primero que hice fue una consultoría especializada en ética empresarial, ayudando a emprendedores a navegar la línea entre ambición y honestidad, ayudando a personas que habían sido borradas a reclamar su espacio, ayudando a sistemas a cambiar para que las sombras tuvieran nombres. Los periodistas que habían cubierto mi historia comenzaron a cubrirme no como la víctima, sino como la persona que había encendido las luces. Valentina eventualmente me contactó. Fue un mensaje corto. Decía: entiendo lo que hice. No puedo deshacer los años, pero quiero comenzar a ser honesta. Yo no respondí inmediatamente, pero eventualmente, meses después, acepté reunirme con ella. Ella había entrado en terapia, había comenzado a confrontar por qué sentía la necesidad de borrar a otros para sentirse valiosa. Había comenzado a hacer el trabajo interno que hubiera debido hacer años atrás. No reamigas, pero comprendí que el perdón era más importante que la venganza, que la transformación era posible incluso después de años de comportamiento destructivo. Lo que aprendí de todo esto es que las sombras no son débiles. Las sombras son necesarias, las sombras son lo que permite que la luz tenga forma. Y cuando una sombra finalmente decide hablar, cuando finalmente decide que ya no va a ser invisible, tiene el poder de cambiar todo. Hoy, 3 años después, la vida es completamente diferente. Mi consultoría es próspera. He ayudado a más de 50 personas a reclamar crédito por su trabajo. He trabajado con empresas para cambiar sus culturas de atribución. He escrito un libro sobre el tema que se convirtió en un bestseller regional. Why Valentina? Ella abrió un pequeño negocio de consultoría de imagen personal, nada revolucionario, nada que requiera de sombras ocultas. Solo trabajo honesto. Y según lo que sé, está siendo honesta sobre las personas que la ayudan. Lo que la fiesta me enseñó es que no podemos permitir que nos borren, que la honestidad, aunque duele, es siempre mejor que el silencio, que las sombras tienen poder cuando finalmente se atreven a hablar. Cuando Valentina me llamó sombra frente a todos, ella pensó que era un insulto, pero resultó ser la mejor descripción que alguien jamás me ha dado, porque una sombra es lo que muestra la verdadera forma de las cosas. Una sombra es lo que revela luz. Una sombra es esencial, y cuando una sombra enciende las luces, el mundo entero cambia. No porque la sombra sea vengativa, sino porque es finalmente honesta. Y la honestidad, aunque asasta, siempre al final libera.